Hermanos, abran y mantengan su Biblia abierta, por favor, en el pasaje en el cual hoy meditaremos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. Hoy iniciamos la serie de mensajes titulada Los salvos en el retorno de Cristo. Esta serie consta de 4 mensajes, todos relacionados con la resurrección de los salvos y el regreso de Cristo. Resucitarán primero, es el tema de hoy. Resucitarán incorruptibles, el tema del domingo próximo. Y en los últimos 2 se expondrán 2 promesas para aquellos que han sido partícipes de la primera resurrección por ser salvos. Titulados, recibirán recompensas y enjugará Dios toda lágrima. Repito, los predicadores desarrollaremos 4 temas, todos relacionados directamente con aquellos que hemos creído en que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario y que por creerlo Dios nos ha dado la salvación. Sin embargo, Jesús no quedó en la tumba. Dios lo levantó de los muertos y Pablo escribió, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, 25. Por su resurrección Jesucristo nos justifica, es decir, Dios nos considera que tenemos la medida y la aptitud para ser salvos. Además de la justificación, existen otras bendiciones incluidas en la salvación. Enumero solo 4 de esas bendiciones. Primero, la salvación incluye el perdón de los pecados. Segundo, la salvación incluye la regeneración, que consiste en una nueva vida en esta tierra, pues somos nuevas criaturas hechas para realizar buenas obras. Tercero, la salvación incluye la adopción de hijos. Y cuarto, la salvación incluye la vida eterna. La vida eterna y la resurrección del cuerpo están indisolublemente unidas. No se puede concebir la vida eterna sin la resurrección corporal de Cristo y la resurrección de nuestro propio cuerpo. El apóstol Pablo escribió, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera de Corintios 4, 14. Para desarrollar el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, al versículo 11 del capítulo 5, responderé, como me enseñó un profesor de oratoria, 3 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué? Los creyentes en Cristo tenemos una esperanza eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos resucitará cuando vuelva y nos arrebatará para que estemos con Él para siempre. ¿Y entonces qué? Mientras tanto, dado que no sabemos cuándo volverá Cristo, los creyentes en Cristo vivamos expectantes con fe, esperanza, amor y templanza, animándonos y edificándonos mutuamente. Hablemos de la esperanza eterna del creyente en Cristo. Todos nosotros tenemos una cultura, entendida esta como el acumulamiento y el resultado de las experiencias adquiridas en nuestra vida en una sociedad y en un tiempo específicos. No podemos negar que siempre existe el riesgo muy alto que nuestra cultura influya en nuestras conductas y creencias cristianas, o que nos provoquen dudas, o las 3 cosas. Los cristianos tesalonicenses no eran la excepción. No habían logrado despojarse totalmente del terror que tenían a la muerte sus contemporáneos. Los arqueólogos afirman que, de acuerdo con las inscripciones de las tumbas de aquellos días, los hombres de aquella época tenían terror a la muerte. Los tesalonicenses, como todos los seres humanos, no siempre manifestamos nuestros pensamientos, emociones y sentimientos de manera llana, es decir, evidente, clara, directa. Observen
de qué manera tan particular los tesalonicenses manifestaban su miedo a la muerte. Los tesalonicenses suponían que todos debían estar vivos para cuando Cristo viniera, pero su experiencia les mostraba que no era así. Algunos de sus familiares y amigos cristianos ya habían muerto. La pregunta planteada implícita en la respuesta de Pablo, que ocultaba el temor de los tesalonicenses, era: ¿qué pasará con nuestros familiares y amigos en Cristo que ya murieron? Y en el fondo se preguntaban: ¿qué pasará conmigo si Cristo no ha regresado y yo me muero? La respuesta de Pablo establece que esta duda, versículo 13, se debía a la ignorancia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen en este enunciado es un eufemismo, es decir, una palabra para suavizar algo doloroso, que la Nueva Versión Internacional traduce crudamente: ya han muerto. No existe motivo para que estemos tristes por los creyentes en Cristo que han muerto. Dice al final del versículo 13: no os entristezcáis como los otros, los demás que no tienen esperanza. Con estas palabras, Pablo establece la existencia de dos grupos: los creyentes en Cristo que tienen esperanza, y los otros, los demás, que no tienen esperanza porque no han creído ni en la muerte de Cristo en lugar de ellos, ni en la resurrección. Esta duda y temor, versículo 14, puede dar lugar a una incongruencia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La Nueva Versión Internacional traduce: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Murió, aquí Pablo no usa el eufemismo durmió. Es decir, nuestra fe en que Jesús murió y resucitó debe darnos consecuentemente la fe, la confianza en nuestra propia resurrección. En este versículo 14 queda claro que la carta se dirige a los salvos. Pablo confirma la existencia de dos grupos: los ya salvos, que han creído en la muerte y resurrección de Cristo y por tanto tienen esperanza en su propia resurrección y en la de sus familiares y amigos que han creído en Cristo, y los que no han creído y no tienen esperanza. ¿Por qué razones debían los tesalonicenses y debemos nosotros tener esperanza? Pregunta a tus amigos, creyentes e incrédulos, ¿qué entienden por esperanza? La mayoría te definirán la esperanza como una aspiración, ilusión vaga e insegura, que se espera de que algo sucederá, lo cual acarrea una situación de incertidumbre. La palabra utilizada en este pasaje en griego significa la feliz anticipación de un bien. En efecto, es una espera, pero no de algo incierto, sino de algo que es seguro y firme, como un ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre. Lee Hebreos, capítulo 6, versículos 17 al 20. Estos versículos de la carta a los Hebreos quieren decir que nuestra esperanza está en una persona, en Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote y fue sacrificado como el Cordero de Dios, resucitó y está en la misma presencia de Dios. Esto simboliza la expresión dentro del velo. La feliz espera, segura, firme, es el cumplimiento de dos promesas. Cristo volverá y a todos los creyentes nos dará un nuevo cuerpo. Para el creyente la esperanza es un estado de espera en paz, porque tiene la certidumbre de que recibirá un bien ya definido. Cristo volverá. Y Pablo describe la venida del Señor. Vendrá con autoridad, solemnidad y de manera jubilosa, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
primera parte del versículo 16. Será una venida notoria. Con la descripción del versículo 16, difícilmente podríamos afirmar que exclusivamente los creyentes se percatarán del regreso de Cristo. Además, Lucas narra que hubo testigos que vieron su ascensión y que 2 varones con vestiduras blancas, seguramente 2 ángeles, le dijeron a estos testigos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:9 al 11, es decir, se verá la segunda venida de Cristo. No tocará la superficie de la tierra, dice la parte central del versículo 17. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y antes de ser arrebatados, a todos los creyentes nos dará un nuevo cuerpo, para lo cual existe un orden preestablecido. Primero, resucitarán los creyentes en Cristo, los salvos. Dice Pablo: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 15. Los muertos en Cristo resucitarán primero, última parte del versículo 16. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Versículo 17. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo ya había explicado este hecho. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, se refiere a los vivos, seremos transformados. Existe un propósito trascendente y así, vivos y con cuerpos transformados, estaremos siempre con el Señor. Final del versículo 17. A algunos les preocupa la explicación que los incrédulos darán a lo que sucederá después del arrebato, en especial al hecho de la desaparición de millones de personas, y dramatizan sus propias elucubraciones en mensajes y hasta en películas. Considero que suponer qué explicación darán los incrédulos al arrebatamiento no es un asunto que nos incumba. Mi opinión es que los incrédulos tendrán la misma actitud y actuarán igual que ante la revelación de Dios plasmada en la Biblia. Encontrarán subterfugios para explicar, según ellos, el arrebatamiento, y finalmente rechazarán y no aceptarán nada de este hecho. Ni la aparición de Cristo en las nubes, ni la resurrección de los muertos, ni la transformación de los cuerpos de los vivos, ni la ascensión a las nubes para recibir al Señor, ni la desaparición de estos hombres de la tierra. Nosotros debemos darle relevancia a que para la tristeza, producto del temor causado por la ignorancia, Pablo proporciona un motivo de júbilo al resolver la duda enseñando lo que Dios le había revelado. Nosotros no debemos entristecernos porque nuestros familiares y amigos y creyentes en Cristo ya murieron, o por la alta posibilidad de que nosotros muramos antes de que Cristo vuelva. Tenemos una esperanza eterna. Cristo resucitará de los muertos y a los vivos transformará sus cuerpos y seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 17. Y lo que sí nos incumbe, porque Jesús lo mandó, es proclamar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras y que vendrá como lo vieron ir al cielo. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 y Hechos capítulo 1, versículo 11. Y mientras esperamos que Cristo vuelva, debemos apegarnos a lo que la Biblia nos revela. Sabemos que ningún ser humano conoce cuándo regresará el Señor.
Jesús contestó a los testigos de su ascensión a su pregunta expresa sobre la restauración del reino. Dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, el momento propicio y preciso que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. En el versículo 1 del capítulo 5 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. No significa que volverá durante la noche, sino que regresará sin avisar, como entran los ladrones a la casa, de manera sorpresiva. Debemos recordar que el día del Señor es un periodo que abarca los acontecimientos finales de la creación, periodo, de acuerdo con este pasaje, que se inicia con el retorno a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos que vuelva, debemos rechazar todo anuncio producto de conjeturas, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Versículo 13. Existen dos tipos de engañadores. Desconozco si alguien ha hecho una recopilación de todos los que han anunciado de que la venida de Cristo es ya inmediata. Los hay de dos tipos. Los que han dado una fecha precisa, producto de sus elucubraciones, y obviamente no se ha cumplido, quedan como simples charlatanes. Otros, los más peligrosos, su tema favorito, casi exclusivo de predicación, es el fin de los tiempos finales, y su exposición parece que sería bíblica. El peligro radica en que recurren a especulaciones y suposiciones alrededor de la historia reciente o de acontecimientos contemporáneos, abordados sesgada y parcialmente y mezclados con una interpretación errónea de la profecía bíblica. Cuando no sucede lo que predijeron, guardan silencio. Pero siguen muy campantes sin reconocer sus errores y simplemente cambian de tema favorito de discurso. ¿Por qué tienen éxito esos engañadores? Resulta notable que estos hombres o mujeres que pregonan estos pronósticos fallidos tengan un éxito notable. En parte su éxito se debe a su oratoria y a la forma sensacionalista de presentar su discurso. Sin embargo, la razón principal está en los propios oyentes. Algunos oyentes, como lo escribió Pablo, no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías. Nosotros diríamos puros cuentos que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Cité la Nueva Versión Internacional, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Otros oyentes, en las situaciones de crisis personal o social como la que vivimos actualmente a causa de la pandemia, buscan terminar de forma inmediata y fácil con su incertidumbre y miedos, acogiéndose a cualquier embuste fantástico con apariencia de explicación razonable. Sobre todo los engañadores vendrá destrucción o ruina, o sea, exclusión de la presencia del Señor, dice repentina y sin escape, como llegan los dolores de parto a una mujer encinta. Cuidado, hermanos, debemos apegarnos a lo que las Escrituras nos han revelado y seguir la exhortación del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y mientras esperamos que Cristo vuelva, debemos vivir como hijos de luz. Al respecto existe una verdad central. Esta sección del capítulo 5, que va del versículo 4 al versículo 10, tiene su proposición clave en el versículo 5. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
la cual se reitera en el versículo 8. Nosotros somos del día. La frase ser hijos de, en la cultura de aquellos tiempos, equivalía a poseer las mismas cualidades de su Padre. Y sabemos que nuestro Padre celestial es luz. Las implicaciones de esta verdad son múltiples, pero me enfoco solo en una: la visión iluminada de nuestras propias vidas. Los cristianos vemos con claridad nuestro pasado. Estábamos perdidos y separados de Dios por nuestro propio pecado. Vemos con claridad y gratitud nuestro presente. Dios nos ha dado el perdón, la salvación mediante la fe en Cristo y esperamos su regreso. Vemos con claridad nuestro futuro. Cristo nos resucitará o nos transformará y nos arrebatará para que en el aire nos unamos para siempre con Él. Si tenemos luz y somos luz, ¿cómo debemos vivir? Expectantes. No durmamos como los demás, sino velemos, pues los que duermen de noche duermen, versículos 6 y 7. Velemos significa que estemos atentos, alertas, expectantes. No quiere decir que no descansemos durmiendo por las noches. La palabra duermen, usadas en estos versículos, equivale a indiferentes, indolentes. Se refiere a los que no creen en Cristo. Están en tinieblas. La palabra es diferente en el griego a la usada en los versículos 13 y 15 del capítulo 4, donde significa muertos. Para quienes no creen, la venida del Señor será sorpresiva por inesperada. Los cristianos, si velamos y estamos atentos a la venida de Cristo, no será sorpresiva por inesperada, sino solo sorpresiva porque desconocemos el día que vendrá. Si tenemos luz y somos luz, debemos vivir con dominio propio. Los que están en tinieblas porque no creen en Cristo y por tanto no esperan su venida, se embriagan de noche, se embriagan. Versículo 7. En contraste, los que creemos en Cristo y esperamos su venida, seamos sobrios. Versículo 7. Somos sobrios. Versículo 8. La sobriedad constituye una manifestación del dominio propio, una de las características del fruto del Espíritu. La Nueva Versión Internacional dice: estemos siempre en nuestro sano juicio. Si tenemos luz y somos luz, debemos vivir apercibidos para enfrentar la vida diaria. Apercibido es una palabra que poco se usa. Encierra la idea de que estemos listos, preparados, dispuestos. Pablo habla de la coraza de fe y de amor y del yelmo de la esperanza, de salvación, versículo 8. Estas partes de una armadura con las que debe vestirse el creyente simbolizan que debemos estar listos, preparados, dispuestos para enfrentar la vida diaria y triunfar. La conclusión de la enseñanza, versículos 9 y 10, los podemos interpretar parafraseándolos así: porque Dios no nos ha puesto para sufrir castigo, angustia o tribulación, sino para alcanzar, recibir, obtener la salvación absoluta, incluida la resurrección de nuestro cuerpo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntamente con Él. Aunque ya había concluido, Pablo reitera una exhortación. Mientras esperamos que Cristo vuelva, debemos alentarnos, animarnos, edificarnos unos a otros. En el versículo 18 del capítulo 4, después de la exposición del regreso de Cristo y la resurrección de quienes creemos en Él, dijo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en el versículo 11 del capítulo 5, luego de explicar cómo debemos vivir los creyentes mientras esperamos la venida de Cristo, exhorta: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos, consolídense unos a otros, así como ya lo hacéis. Hermanos en Cristo, repetir entre nosotros las verdades de este pasaje constituye siempre una buena práctica, pero en los días de sufrimiento, incertidumbre y tristeza que vivimos hoy, es una necesaria y excelente práctica que debemos empezar hoy mismo. Amigos, amigas que no han creído en Cristo, repaso brevemente lo expuesto. Quienes hemos creído que Jesús murió en nuestro lugar y resucitó,
tenemos la seguridad de que hemos recibido la salvación como un don de Dios. Tenemos la esperanza segura de que si morimos, resucitaremos. Y si vivimos, nuestros cuerpos serán transformados cuando Cristo vuelva. Y todos juntos seremos arrebatados a las nubes para estar con el Señor para siempre. Este acontecimiento, el arrebatamiento, nadie sabe cuándo sucederá, pero el creyente está seguro que sucederá. Para el creyente será un hecho sorpresivo, pero no inesperado. Mientras esperamos, con seguridad expectante, el regreso de Cristo a consumar nuestra salvación, debemos, con la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado, superar las vicisitudes de la vida diaria, siendo luz para el mundo, con dominio propio, llenos de fe en Dios y amor por nuestro prójimo. Y con los demás creyentes, alentarnos y animarnos y edificarnos unos a otros en la seguridad de estas verdades. Tú que no has creído en Cristo, puedes disfrutar de esta vida de seguridad si empiezas hoy por creer que Cristo murió en tu lugar. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos edifica, nos consuela y nos da seguridad. Gracias, Señor, por todos aquellos que han creído en Cristo y que esperan su regreso, expectantes, viviendo una vida de santidad, de servicio y de amor. Te pedimos por aquellos que no han creído, que en este día ellos puedan comprender que tu Espíritu Santo obra en sus vidas de tal manera que ellos crean que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario para darles salvación, perdón de los pecados, una nueva vida, la vida eterna y la resurrección. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén.